Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi cuarto trabajo integrado de nuevos enfoques y miradas de la estrategia Mercados Complejos. Hoy día conversaremos con María Teresa Torrealba, docente y consultora senior en la agencia Tironi. Hola Tere, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Tere, te quería preguntar, ¿cómo perciben el concepto de co-construcción en la organización en la que colaboras? Mira, nosotros en Tironi la co-construcción es clave en verdad. Trabajamos mucho en eso, es parte de nuestra metodología, de los dispositivos que creamos. Es como la esencia del trabajo en lo que hacemos. O sea, creemos en la co-construcción, en la participación, sobre todo en tiempos en que hay una crisis de legitimidad, donde las empresas están cuestionadas, las autoridades están cuestionadas. Creemos que en la participación, en la co-construcción, entre todos se puede llegar efectivamente a un mundo común, a tener acuerdos, porque si no, en momentos de tantas crisis es imposible poder gestionarla si no lo hacemos participativamente y colaborativamente. Qué interesante, qué buena. Oye, ¿y cómo abordan y generan la perspectiva en la organización dentro de esta mirada de lo que me explicas, cómo abordan las cosas en Tironi? Sí, entendiendo que es como el futuro deseado, la perspectiva creo que es fundamental, y así lo hacemos con las organizaciones, con las empresas en las que trabajamos, es que las hacemos pensar en su propósito, en qué es lo que los mueve a ellos, cómo entre los colaboradores con los que trabajan, entre los miembros de la organización, crean en conjunto qué es lo que quieren, cuál es ese futuro deseado, cuál es el propósito que tienen, porque si no reman todos juntos, si no van todos para el mismo lado, es súper difícil tener un futuro común. O sea, sabemos que en la actualidad podríamos decir que como el talón de Aquiles de las organizaciones son cuando no hay cohesión interna, son cuando uno no se siente parte, cuando no hay coherencia entre la imagen y la identidad, cuando tú no tienes a una organización que tiene una identidad con ciertos valores y que eso es coherente con lo que proyecta para afuera, no funciona, tiene que haber esa coherencia. Entonces, me parece muy interesante ese término y el construirlo colaborativamente. Qué linda la mirada. Em, ¿Y cómo consideras la relación ideal de las marcas u organizaciones con la sociedad, clientes y opinión pública? Bueno, yo creo que las organizaciones han entendido que no están solas, o sea, que es muy importante el mapeo de stakeholders, de ver bien a quiénes impactan las decisiones que ellos tienen, qué fricciones producen. Entonces creo que es fundamental efectivamente hacer un mapeo, saber, pucha, a ver, esto cómo influye en las organizaciones, cómo influye en mis proveedores, cómo influye en mis trabajadores, y entre todos ellos generar una relación armónica. O sea, yo creo que es muy importante tener un buen mapeo de stakeholders para un buen desarrollo. Mm, Muchas gracias. ¿Y, ¿Y cómo crean el diseño de significados en sus proyectos? Preguntando mucho, haciendo mucho diagnóstico, conociendo a las organizaciones en su esencia. Eh, cada organización tiene una justificación, algo que los lleva a ser como es por una decisión consciente, por algo que ya sea por una tradición familiar, porque están insertos en un mundo de comercio, de industria, los lleva a actuar y a ser de una manera porque así lo deciden. Entonces creo que cuando uno quiere saber cuál es el propósito o cuál es la misión de una organización, lo clave es hacer buenos diagnósticos, escuchar, levantar, porque uno muchas veces con una mirada desde afuera, como agencia, como consultora, llega con ciertas ideas en la cabeza, pero que eso no necesariamente responden a la esencia que tienen las personas de una organización. Entonces mi respuesta sería preguntar, diagnosticar, levantar Y información. ahí, ¿cómo preguntan, por ejemplo, a las personas o a las comunidades en donde están trabajando? Ahí, bueno, hay muchas técnicas de sociología, por ejemplo, de focus, hacer cabildo, o también metodologías que son como llevarlos a construir su historia, su viaje. Típico una pregunta en estos, como los focus que uno hace, es como, ¿cómo definiría si fuera un animal? O no necesariamente un animal, ¿cómo definiría tu organización? Es muy difícil, muy distinto cuando alguien te dice, por ejemplo, como un animal grande, fuerte, como un elefante, o cuando te dicen como una serpiente, como un ratoncito. Entonces uno tiene distintas técnicas y eso también apela, o sea, y apunta a la comunidad, cómo define una comunidad a una organización.
si la ve como alguien intransigente, como algo cerrado, como algo firme, una roca, o cuando lo ven como más poroso, más dialogante. Entonces hay muchas técnicas, sobre todo del mundo de la sociología y muchas metodologías también que se han ido modelando y sistematizando en el último tiempo que ayudan a levantar Técnicas como un poco multidisciplinarias, o sea, toman como de la sociología, psicología o de incluso como del mundo del arte, podría ser. Absolutamente también del mundo del arte. O sea, yo lo veo en mi propia organización en la que yo trabajo, como los mismos profesionales somos tan diversos. Efectivamente, hay mucho del mundo humanista, del mundo de las ciencias sociales, pero yo trabajo con actrices, trabajo con abogados, trabajo con sociólogos, yo soy periodista, antropólogo, tengo ingenieros comerciales. Efectivamente, la mirada multidisciplinaria es muy provechosa, enriquece mucho los procesos, porque además el mundo está así. Sí, o sea, no, es como el futuro de una co-construcción real desde la multidisciplinaridad y todo aportando como desde su trinchera. sí, y además ahí hay algo que me gustaría destacar, que es cómo también uno aprende a que las distintas opiniones valen lo mismo, entendiendo que no siempre tenemos que quedarnos con lo técnico, como con la ciencia, con lo duro. A veces los saberes más profanos, que puede ser que no tengan estudios, pero que tengan experiencia, son igual de valiosos. O sea, que una compañía diga, por ejemplo, no, yo no contamino, yo estoy en la norma, pero que llegue una señora y te muestre una sábana que está gris, que la acaba de lavar y que tiene marcas de material particulado, que tiene polución, pucha, ¿por qué voy a tener que creerle más a la norma que a la señora que no tiene la sábana gris? Entonces yo creo que en este último tiempo se ha potenciado eso, el como poder equilibrar los distintos saberes. Qué bonito eso. ¿Cómo recomendarías desarrollar la responsabilidad social corporativa? ¿Eso era? Sí. De las marcas y ¿Cómo recomendarías desarrollar la responsabilidad social corporativa de las marcas y organizaciones en el contexto actual, entendiendo este contexto actual como líquido, fugaz, en constante cambio? Yo creo que es imperativo que las empresas hagan parte a todos sus stakeholders de los impactos que producen, o sea, que se hagan cargo de eso, que logren escuchar las demandas, que entiendan que por el solo hecho de convivir en un territorio se producen roces, se producen impactos, que independiente de que pueden aportar económicamente, de que pueden tener muchas cosas positivas, también tienen impactos en las personas y en los distintos grupos de distinta manera. Entonces, yo recomendaría el ser participativo, el incluir y el hacerlos parte del desarrollo. O sea, que ahí soñando, me encantaría que alguna de las decisiones, por ejemplo, pudieran ser vinculantes, pudieran preguntarse a las comunidades y que la comunidad pudiera decir sí o no y de verdad tener como un derecho a voto también, no solo a veces a voz y por medio de protestas o paralizaciones de caminos, sino que también un derecho a voto. Y creo que algunas organizaciones están tendiendo a ir por ese camino, o por lo menos a abrirse a esa posibilidad. Que sería como el futuro, como de una co-construcción como muy armónica. Sí, exacto. ¿Y qué te genera el crecimiento de la valoración de los activos intangibles en este último tiempo? Me parece excelente. O sea, si bien creo que por un lado la pandemia, por ejemplo, nos mostró y volvió a poner como a la ciencia en el pedestal y como a lo técnico, como a los doctores, volvió como a endiosar un poco ese mundo porque era necesario, también reveló la otra parte de la importancia de la unión familiar, de la comunicación, de que la gente estuviera contenta en sus trabajos, de que nosotros agradeciéramos al personal de salud, por ejemplo, de la importancia del capital humano, de la importancia de ser coherente, todas las polémicas que existieron en centros de salud, por ejemplo, porque habían doctores o administrativos que se ponían más vacunas que los otros, y cómo ahí no hay coherencia entre la imagen y la identidad de una organización. Entonces se están relevando mucho esos intangibles, que me parece espectacular. O sea, independiente que pasamos un proceso tan complejo como una pandemia, donde la ciencia estuvo ahí como en el pedestal, sin lo otro no era posible. Entonces me parece muy, muy importante, muy interesante lo que está pasando.
Oh, qué bien. Muchas gracias, Tere, por todas tus respuestas. Así que nada, nos despedimos y nos vemos en el próximo trabajo del Magíster de Gestión de la Comunicación Estratégica.